James, un nombre muy de moda por estos días. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, gracias. James, usted es de acá, de la ciudad de Medellín, ¿no? Sí, yo nací aquí en la ciudad de Medellín. Soy un paisa. Y puede decir que nació en el centro de Medellín, que usted sí En- realmente nació en el centro de Medellín. Sí, señora. Aquí en el centro de Medellín, en la clínica León 3. Y vivió, o ha vivido mejor, vivió la mayor parte de su vida en un inquilinato. ¿Cómo fue esa experiencia para usted, James? Bueno, la experiencia yo diría que no la cambio. Pues la experiencia que se vive allí en el centro de Medellín y vivir en diferentes alquilinatos es como tener otra vida a la que no se tiene pues en un barrio, porque Ajá. son dinámicas diferentes, o sea, demasiadas, donde vos ves mucha gente de diferentes formas. Entonces yo diría que la experiencia que tuve allí en el centro de Medellín y en ese inquilinato fue para hacerme crecer como persona. Bueno, pero ¿qué cosa le tocó vivir, experimentar, ver allí en ese inquilinato? Bueno, pues primero que todo era conflictos, porque eran familias igual muy como descontroladas. Entonces, que el hijo de la señora del lado era consumidor, que la hija de la señora de la frente de la otra habitación era prostituta. Entonces, tantas cosas, por la mañana escuchabas a la gente gritando, en la noche de pronto la pareja del lado estaba peleando y le estaba pegando a la mujer. Entonces uno escuchaba muchas cosas, allá en se muchas cosas. Y Y más que en el hotel, pues abajo eran pues un lugar donde se consumía y se vendía pues como vicio. mucho vicio, mucho vicio. Pero ahora que usted dice eso, sí podía dormir en medio de la bulla del vecino del lado, del de arriba. Pues al principio era difícil, al principio, pero igual como en toda parte creo que uno se va acostumbrando, pero más de acostumbrarme era a no hacerme mi propio mundo dentro de mi habitación, que era no escuchar lo que estaba pasando allí adentro. Entonces yo qué hacía, me encerraba en mi pieza, a organizar pieza, a hacer de comer, a cuidar a mis hermanos, entonces no me preocupaba pues con lo que le estaba pasando a la gente de afuera. ¿Cuántas personas vivían en esa pieza con usted? Principalmente pues que eran mi mamá, mi hermano, mis dos hermanos, perdón, y mis dos primos y mi tía. Pero como era una pieza un poco pequeña, entonces mi mamá decidió cambiarnos, entonces dividir. Entonces nos fuimos para otra pieza mi mamá y mis dos hermanos. Y mi tía se fue a otra pieza con sus dos hijos, pero igual la que pagaba era mi mamá. Bueno, dice usted que allá en ese inquilinato a usted le tocó pues ver muchas personas que consumían droga, había problemas de prostitución y amén de muchas cosas. ¿Cómo, digamos, o mejor, llegó usted a estar en peligro por todas estas cosas, de pronto de caer en la droga, alcoholismo? Bueno, le soy sincero, jamás en mi vida he probado la droga y jamás quiero como hacerlo porque ver a estas personas, como te dije desde un principio, era como llenarme de fuerza para salir adelante, porque lo que yo siempre pensaba era, voy a estudiar, voy a llegar a una universidad y sacar a mi mamá de acá. Entonces, esta gente, yo diría que no me involucraba con ellos, sí tenía amigos, compañeros, consumía, pero igual cuando a veces hay compañeros con los que te juntas y te dicen, bueno, yo tiro vicio, pero la verdad yo le digo a usted que no consuma, porque esto no es bueno, igual yo le decía, no, igual a mí no me gusta, pero aprende uno de ellos porque creo que yo de ellos también tuve como una experiencia. Era un ambiente muy pesado, pero tengo entendido que su mamá también los aconsejaba muy bien. A ver, ¿qué le decía, por ejemplo? Pues mi mamá siempre fue una mujer muy, diría, fuerte yo, porque siempre nos inculcaba lo que eran los valores. Entonces siempre nos decía, vean muchachos, estudien, que yo les doy lo que ustedes necesitan como pobres, pero si ustedes estudian, yo con eso soy feliz. Entonces, claro, yo siempre me metí eso en la cabeza y yo decía, debo estudiar, e igual a mis hermanos. Entonces, yo era el que levantaba a mi hermano el pequeño a estudiar y ella decía, yo no sé qué haría sin ti, James, usted me colabora mucho y yo, no, ma, mientras yo pueda y yo esté aquí, pues yo le puedo ayudar. ¿Qué sabe de su papá James? Bueno, una vez que le pregunté a mi mamá, porque pues uno ve también a chicos con sus papás, entonces yo le dije, ma, y
y yo tuve papá o él está vivo o no. Entonces ella me dijo, no, su papá murió cuando usted tuvo 1 año de edad, porque él era una persona muy mala, entonces a él lo asesinaron en Segovia, Antioquia. Y ya cuando pasó pues ese proceso de Segovia, ella se vino para acá, cuando estaba en embarazo de mí. Y me dijo, no, eso fue muy duro porque tenía pues 1 año y su papá era muy malo conmigo y yo creo que por eso no está con nosotros. Entonces yo dije, bueno, a lo menos tampoco lo conocí. Pero ¿Y heredó igual, algo de él, algo que su mamá le haya dicho, ve, tenés esto de tu papá, el genio, cualquier cosa? ella me dijo que en aptitudes no tenía nada, Gracias. pero me dijo, sí tiene las cejas. Entonces yo creo que eso fue lo único que le saqué a él. Bueno, su mamá, ¿a qué se dedicaba, dado que quedó viuda y con 2 hijos o 3 hijos? ¿Cuántos Tres tenés? conmigo. 3, ¿cierto? Sí. Mi mamá siempre fue muy luchadora y ella pues siempre trabaja en esto de la chatarrería, principalmente inició con lo de con esta gente recicladora. Entonces ella primero reciclaba y ya luego como un kiosco, allí alquiló una chatarrería y ella allí pues trabajaba todo el tiempo. Bueno, y como ella tenía que trabajar, usted se encargó de la casa, usted tomó como las riendas del hogar, usted fue el papá de la casa. ¿Qué le tocaba hacer? Bueno, yo fui el centro de la casa, por decir ese papá para mis hermanos, porque yo era entonces, me levantaba, despachaba a mi hermanito para el colegio, como lo llevaba hasta el colegio, luego de volver, entonces yo organizaba la casa, luego de organizar la casa hacía almuerzo y obviamente como en ese transcurso de la tarde yo estudiaba en la tarde, me iba, o sea, hacía el almuerzo y le iba a llevar el almuerzo a mi mamá y de ahí me iba para el colegio. E igual con mi hermano el mayor también me iba a estudiar. Entonces siempre era pues como el encargado ahí de la casa. ¿Y por Porque qué, perdone que lo haya interrumpido, y por qué usted sí tiene un hermano mayor? mi hermano, bueno, yo no diría que es la oveja negra de la familia. Es más que todo el principio, un joven muy descontrolado. Ajá. Entonces era de su parecer. Entonces él se iba a jugar, él se iba con los amigos, él le encantaba jugar fútbol. Y yo no soy tanto del juego y de salir de la calle. Entonces yo me quedaba en la casa y decía, pues aquí acostado no me va a quedar. Pues lo que me ponía a hacer era organizar la casa y hacer cosas como un amo de casa. Como un amo de casa. Bueno, y en medio de todo esto, que me admira bastante, es que usted dice que llevó una vida muy feliz, ¿no? Sí, yo diría que mi vida no fue tan trágica porque lo que yo tengo de concepto de la familia es muy aquí en el fondo, obviamente. Entonces, quien era mi fuerza y quien siempre va a ser la fuerza mía es mi familia. Entonces yo creo que ellos hacían que ese mundo era tan descontrolado allí en el centro, ellos lo pintaban de otra manera. Ajá. Entonces me hacían olvidar lo que había afuera. Entonces yo diría que viví bueno. Entonces era un niño que jugaba, era un niño que estaba con amigos. Bueno, yo casi no soy tanto amigos, pero a veces pues cuando sí salía de pronto que a jugar aquí, mamá me decía, vos no salís, salí a jugar o algo, y bueno, yo salía con los amigos que me presentaba mi hermano, y pues me iba a jugar fútbol o me iba por ahí para un parque con mi hermano el pequeño, pero no era pues tanto de salir, no. Pero igual disfruté cuando estuve en el colegio, sí, con mis amigos del colegio, sí disfruté bastante. ¿Y su mamá no pensó en volver a casarse? No, yo creo que a ella nunca le gustó eso. Ella nos decía que ella iba a ser nuestra mamá y nuestro papá. Entonces que no pensáramos en que íbamos a tener un papá porque a ella no le gustaba pues como el compromiso en sí. Pues no pensamos nunca como en que se iba a casar o algo. James, en qué soñaba, qué deseaba usted en esa época? Bueno, yo deseaba principalmente era terminar el bachiller y me soñaba pues como un médico. Eso era mi sueño, ser médico, porque me gusta ayudar a las personas. Entonces a mí siempre me gustó esto de la medicina y eso, la sangre a mí no me da pues como tampoco ningún asco. Entonces yo le decía a mi mamá que yo quería ser doctor y ella, muy bueno, si hay plata, estudia, si no, pues miramos otra cosa que a usted le guste. Entonces, pero siempre el foco mío era ser médico.
ser médico. ¿Y estudió dónde? Estudié en Combos. Combos es una institución que es con convenio con el ICF y allí estudia uno como semi-interno. Entonces yo iba en la tarde, toda la tarde estudiaba, allá nos daban el almuerzo, nos daban el refrigerio y luego nos íbamos para la casa. Entonces en Combos nada más estudiaba como hasta el grado 9. Bueno, ¿y se caracterizó por qué en el colegio? Bueno, así como me vi acá, yo creo que yo siempre fui así. Entonces a mí siempre me decían, es que usted es todo atento, a usted le gusta estar metido. Entonces cuando iba a elección de representantes en el salón, yo me metía para ser representante y le decía, yo, ¿sabes cómo ven a mí como representante? Que una vez sí me presenté como personero del colegio, pero bueno, no pasé. Pero igual pues me gusta ser así muy, muy activo. Entonces siempre en el colegio era, que para salir al frente, James, vaya, hable usted. Que para hablar, no sé, para representar a Combos, vaya, hable usted. Y sí lo hice una vez en Teleantioquia. En Teleantioquia, Sí. qué bien. ¿Y espiritualmente quién era James en esa transición del niño al adolescente? Bueno, espiritualmente yo creo que siempre he creído que hay un Dios, pero como yo no iba a iglesia, como yo no era tan de los domingos, como por decirlo así, si una vez me invitaron a una iglesia cristiana, yo fui, me gustó demasiado, pero siempre me he caracterizado, o sea, he pensado que hay un Dios grande y ese es el que yo llamo como Padre y Ajá. con el que siempre hablo, con el que yo sé que siempre me acompañó en este proceso de vida. En el 2011, cuando usted ya estaba culminando el 9º grado, usted se fue con su mamá al centro de la ciudad a buscar un vestido precisamente para la ceremonia de grado. Cuéntenos qué pasó. Bueno, cuando yo me fui a comprar la ropa con mi mamá y mi hermano el pequeño, yo diría que yo en ese momento estaba demasiado feliz, porque era pues ya que iba a culminar lo de los grados y pasó pues como un suceso muy maluco mientras estuvimos allí en el centro. Pues mi mamá, por no dejarse robar la plata, el hombre sacó un arma y le propinó 5 disparos y eso fue... En pleno centro, Sí. delante de usted y su hermanito, ¿no? Ujú. ¿Cómo recuerda eso en este momento ya, pues obviamente con más tranquilidad, a Sí. pesar de lo dramático que es todo esto? ¿Qué recuerda? Yo diría que ese momento es como si se congelara el mundo, porque cuando yo escucho esos disparos, yo no sabía qué hacer en ese momento, si correr detrás del que le disparó a mi mamá o ayudarla. Ajá. Entonces yo diría que me quedé como pasmado y la gente solo gritaba. Un señor me ayudó con mi mamá a cogerla y a montarla en un taxi. Mientras escuchaba a mi hermano el pequeño diciéndole, ma, no se vaya a morir, que yo no sé qué. Ella le decía, no, yo no lo voy a dejar. Y pues yo también ahí con ella. Entonces en el momento de irnos en el taxi, se fue el señor que estaba ahí ayudando a mi hermano, porque yo dije, yo tengo que ir a corretear a este señor. Entonces yo me fui y la gente me decía, venga, venga. En el centro nos conocían obviamente porque nosotros vivíamos por allá. Ajá. Entonces un señor de una chaza que era amigo de mi mamá me dijo, venga, venga, no, váyase con su mamá. Pero cuando yo ya me iba a ir, ya se la habían llevado en un taxi. Entonces yo me fui con el señor para el hospital, no recuerdo bien el nombre del hospital. Cuando llegamos nos dijeron pues que ella había llegado sin signos vitales y eso fue otro golpe mucho más duro. Exactamente. Y a usted le tocó ahí sacar fortaleza, no sé de dónde, para animar a su hermanito, ¿no? ¿Cómo fue eso? Uf, pues mi hermano me decía, James, mi mamá se va a morir y yo le decía, no, no, ella es fuerte, ella no se va a morir, ella va a estar bien. Mientras nosotros esperábamos, cuando ya salió el doctor, él dijo, ¿usted es el hijo de doña Mary? Pero yo le dije, sí. Me dijo, venga usted un momentico. Y yo dije a mi hermanito. Entonces me dijo, hijo, ¿usted no vino con alguien mayor? Y yo, no, es que mi abuela está en la casa. Entonces me dijo, es que su mamá llegó aquí sin signos vitales y pues ella ya murió. Y eso fue otra cosa, o sea, fue como si otra vez se me hubiera congelado todo por dentro y pensaba en mi hermanito y decir, yo cómo le digo que mi mamá está muerta. Es- Entonces fue súper duro.
Y usted dice que ya 2 golpes, pero le faltaba uno más en la funeraria. ¿Qué pasó? Bueno, cuando pasa todo ese proceso de mi mamá, me voy con mi hermano y luego vamos pues al inquilinato y una señora me dijo, ¿y su mamá qué? ¿Tiene funeraria? Y yo pues ella no tenía funeraria. Entonces ella dice, vea, es que en la alcaldía de Medellín usted puede ir y allá hace una carta refiriendo que si le pueden dar un cajón y que no sé qué. Yo, entonces yo hice la carta, fui hasta la alcaldía, entonces obviamente como era menor de edad, eso era un problema, entonces no me dejaban entrar si no era con un mayor. Entonces fui con una señora del inquilinato que solo me acompañó hasta arriba, hasta no sé, algo de obra social que queda en la alcaldía. Fui hasta allá y una señora me dijo, ¿qué pasó? Dígame. Entonces yo le dije, es que mi mamá ayer la mataron en el centro, con mi hermano, estábamos mi hermanito y yo, y así como te estoy hablando, le decía a ella me decía, pero si es verdad, y yo, sí señora. Entonces me decía, ¿por qué estás tan tranquilo? Que hasta me preguntó, ¿usted sí quería a su mamá? Y yo, sí, obvio, sino que yo en ese momento no me puedo alterar, porque si me altero no sé pensar, no sé qué hacer. Y me dijo, lo felicito, porque aquí cuando llega la gente, llega muy histérica, uno no sabe ni qué hacer, pero yo no lo voy a poner a voltear. Vamos a hacer una cosa, yo voy a llamar a un amigo de la funeraria y él me va a colaborar. Lo llamó y el muchacho dijo, dígale que se venga para la funeraria, y allá empezamos todos los trámites. ¿Y cómo fue ese llegar a la funeraria, James? Eso, eso fue muy duro porque cuando yo llego, porque es que me toca hacer todo a mí en ese momento, cuando yo llegué el señor dijo que debía llevarle ropa para que la iban a vestir. Entonces yo fui por ropa, luego volví y le llevé. Como todo quedaba en el centro, para mí era pues como fácil desplazarme a pie. Fui, llevé la ropa y yo me acuerdo que me senté, me quité las medias y se las pasé al señor. Y me dijo, ¿para qué las medias? Y yo le dije, para que mi mamá no le diera que frío. Entonces, ya él llegó y me dijo, bueno, mañana vienen, hoy en la noche, para que preparemos, nosotros la vamos a preparar. Y ustedes vienen mañana para que hagan todo lo de ¿cómo es? Cuando se hace el proceso de estar un tiempo ahí con la persona. Ajá. Y entonces ya después yo fui, le dije a mi abuela, luego a mis hermanos. Que eso para fue que también muy fuéramos. duro para usted, comentarle, o mejor, contarle a su abuela que su mamá, pues que la hija había fallecido, ¿no? Sí, eso fue, yo no sé ni cómo decirle, porque cuando yo llegué en la mañana y ella me dijo, como, ¿usted qué hace aquí tan temprano? Y yo, no, abuela, sino que vine a recoger unas cosas. Y me dijo, ay no, ¿qué pasó algo? Dígame, porque anteriormente a eso mi tía había muerto de una enfermedad, pues ella estaba todavía colapsada. Y yo le dije, no, nada pasó. Entonces me dijo, ¿a desayunar? Y yo, sí, bueno, a desayunar. Y yo pensando qué le iba a decir. Entonces yo la senté en la cama y le dije, abuela, es que pasó algo muy grave. Me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Gustavo, a mi hermano? Yo, no, nada, sino que ayer con mi mamá, pues ella la asesinaron y no, solo con decirle eso mi abuela se desmayó. Yo lo que hice fue salir corriendo y llamar a los vecinos a que me ayudaran. Pero estamos hablando, usted tenía 14 años, ¿o qué edad tenía en ese momento? Yo había cumplido ya 14 años, porque eso 14 fue en años, que era diciembre. un niño, prácticamente un niño. Bueno, ¿y cómo fue en el entierro también, otra vez, para mostrarse como fuerte, para que sus hijos, sus hermanos no se derrumbaran? Sí, son también como mis hijos, porque mi hermano Usted dice que los pequeño, sostenía, los alimentaba, en fin. mi hermano pequeño me dice a veces, Cucho. Ajá. Yo pues en el momento que nos acercamos cuando la estamos velando, mi hermano se levantó, el pequeño, y se acercó al ataúd y empezó se paró ahí como a hablar, y yo me fui, me acerqué y yo no aguanté, yo empecé a llorar. Entonces él volteó, me miró y empezó a llorar también. Entonces se me metió en la cabeza que si yo lloraba, él también lloraba. Entonces yo desde ese momento que pasó ahí, créame que yo no botaba una lágrima. Entonces, por ejemplo, en la misa no lloré, y cuando estuvimos en el velorio, que ya la iban a enterrar, me aguanté demasiado. Era muy difícil obviamente controlarse. Yo sé que di la espalda cuando la enterramos y empecé a llorar. Fue lo único que me acuerdo que hice en Y ese usted quedó momento. con mucha gratitud con su mamá. Usted la calificó como una muy buena mamá, ¿no?
Sí, yo creo, hay muchas mamás en este mundo, pero yo creo que ella es una de las muchas de esas guerreras que aportó 3 granos de arena muy grandes acá en el mundo, que somos mis 3 hermanitos, mis Ajá. 2 hermanos y yo. Porque siempre fue como muy hecha para adelante, entonces siempre nos inculcaba cosas buenas, siempre nos decía muchachos no vayan a hacer algo malo, no vayan a consumir, mire que yo no terminé de estudiar, yo lo que hago lo hago bastante por ustedes, porque yo creo que algún día lleguen a graduarse, a ustedes verlos como unos doctores, me decía ella. Entonces yo le decía, es que sí, yo voy a ser doctor. ¿Y crees que Entonces, sí vas a cumplir con con eso? bueno, yo diría que soy un medio doctor, porque yo estudié con la Cruz Roja, entonces sé lo de la capacitación de primeros auxilios. En Ciudad Don Bosco hay capacitaciones de Cruz Roja. Tengo un grupo de la Brigada de Cruz Roja de chicos de allá mismo en la institución que yo lidero. Y tienes todo el futuro, si Dios lo permite, por delante para poder realizar esa carrera y darle un gusto a tu mamá que debe estar en el cielo, ¿no? Sí, yo siempre me he metido en la cabeza de que cuando nos morimos, no solamente quedamos aquí en la tierra con algo, sino que de pronto estamos viendo en otro lugar. Entonces, yo pienso que donde ella está, me está viendo. Y yo quiero como mostrarle para que ella esté feliz y pueda así descansar en paz y de que no se Exactamente. preocupe. Ella debe estar en el cielo y debe estar muy orgullosa de ti. ¿Cómo fue el asesinato de su mamá en pleno centro de Medellín y todo lo que esto significó para usted? Decía, fue un impacto supremamente fuerte y más si se tiene en cuenta que tenía apenas 14 añitos y estaba en compañía de un hermanito de qué edad. El menor tenía 10 años y el mayor tenía 12 años. 12 años. Bueno, pero por ahí dicen que Ay, al caído caele. Y usted después del entierro, después de pasar por estos hechos tan dolorosos, llega al inquilinato, a la que era su casa, y le dicen que había una serie de deudas con las que usted no contaba. ¿Cómo fue eso? eh, pues cuando ya pasa este proceso tan duro, yo me vuelvo al inquilinato y el hombre allí me dice, ven un momentico, James, yo le digo algo. Y yo, ay, este hombre nos va a sacar ya de aquí. Pero cuando voy y hablo con él me dice, es que tu mamá tenía estas deudas de habitación, la parabólica y ahora viene la cuenta del internet y yo como que, ¿Qué voy pero a hacer? yo le decía como, yo no tengo dinero, ahora apenas pues me iba caminando a hacer las vueltas, pero usted me dice qué hago, yo tengo un computador, un televisor y ya pues así cuadramos por el momento, mientras yo consigo para poderme sacar pues como las cosas de aquí de la casa. Y él me dice, ah bueno, entonces me tocó darle el computador, me tocó darle el televisor pues como, él supuestamente me dijo que empeñado, pero Ujú. obviamente yo no tenía dinero, yo sabía que se lo iba a, era a regalar. Entonces así paré como la deuda en esos días y mientras tanto yo buscaba trabajo. Y trabajó en un restaurante, ¿no? Sí, yo por un amigo de mi mamá me dijo, vea, yo voy a hacer algo que no se puede hacer porque si usted es menor de edad, para que trabaje unos días ayudándonos ahí como a limpiar las mesas y la gente necesita refrescos o algo. Entonces, para que empieces, si quiere, empieza esta semana o la otra. Y yo le dije, no, hágale, empecemos esta semana porque yo necesito sacar las cosas de allá. Entonces empecé allí en el restaurante a trabajar. ¿Cuánto tiempo estuvo allá? En el restaurante estuve como 20 días porque ya pasó el proceso aquel de que me iban a llevar para el ICBF. Exactamente. A usted le esperaba un golpe muy fuerte todavía, muy fuerte. ¿Qué pasó cuando usted volvió al colegio donde se iba a graduar? Bueno, cuando estuve en el restaurante, llegó mi coordinador y 2 profesores. Y yo dije, como estos que hacen aquí. Entonces él llegó con el periódico en la mano, el coordinador. Me dijo, mira, miramos el periódico, hijo, ¿usted por qué no fue y nos dijo qué había pasado?
Yo le dije, pero es que en este momento yo no pienso en ir por allá, yo tengo que trabajar para ayudar en mi casa. Me dijo, listo, necesito que vaya mañana al colegio, que nos veamos allí, porque vamos a mirar qué podemos hacer. Entonces yo al otro día fui al colegio, pedí permiso en el restaurante y cuando volví vi un funcionario con una chaqueta del bienestar familiar y yo dije, pues madre, ¿dónde me metí? Y ya pues nos llevaron a la personería, ya la personería una abogada tomó el caso y allá había, el profesor me decía, si le dicen que se lo llevan para diagnóstico, diga que no va a ir. Y yo, bueno. Entonces ya después la abogada dijo, es que no hay internado en este momento, por ser diciembre, 30 de diciembre. Entonces ella dijo, es que lo más fácil es un diagnóstico, pero que se quede allí un poco de tiempo, pues. Yo le dije, no, yo para un diagnóstico no me voy. Entonces ella dijo, ay, ¿qué hacemos? Y llamaron al que era como el coordinador de la personería y él trabajó en Ciudad Don Bosco. Entonces él dijo, vea, yo voy a hacer una llamada, ya vuelvo y llamo. Cuando él volvió a llamar, que ya había cupo para Ciudad Don Bosco. Y me llevaron a la defensoría, que fue ya una defensora que tomó mi caso. Exactamente, pero a usted se lo llevaron para la ciudad de Don Bosco sin darle la oportunidad de despedirse, ¿cierto? De los suyos, de su abuela, de sus hermanos. Sí, yo creo que los golpes que todavía se me seguían dando no habían terminado, porque es el 30 de diciembre, la defensora me dice, ya te debes ir para Ciudad Don Bosco, y yo le dije, pero es que hoy es 30 de diciembre, déjeme ir a mi casa, yo paso 31 y vuelvo el primero. Y ella, no puedes porque ya firmaste, entonces si te pasa algo, nosotros nos demandan, es un problema más grande, no, se tiene que ir ya. Y la verdad, en ese momento lo que me puse fue a chillar como niño pequeño, y yo creo que había llorado lo que no había llorado anteriormente, y pensaba era en mi hermano el pequeño, él me está esperando, yo qué voy a hacer, mi abuela también. Entonces ya después, 30 de diciembre, llegó a Ciudad Don Bosco del 2011. ¿Y usted recuerda ese 30 de diciembre del año 2011? Sí. Como el más triste de su vida, ¿no? Yo creo que sí, sería el más triste porque no iba a pasar, o sea, había pasado lo de mi mamá y saber que no iba a estar con ellos un 31 de diciembre, eso fue lo peor. Yo pensaba en escaparme en ese momento de Ciudad Don Bosco. Entonces me decían, si usted se escapa no puede estar más aquí, de pronto se lo pueden llevar para diagnóstico, iba que usted dijo que no quería ir por allá. Entonces yo me acuerdo que llegué a un lado, en Ciudad Don Bosco hay una cancha sintética, yo me senté allá y allá lloré casi todo el día. No había ni almorzado, no me da ganas de nada porque yo pensaba, no va a pasar 31 con mi familia. Y precisamente ese 30 de diciembre nos llevaban para una finca en La Ceja, donde nos llevan algunos chicos a pasar 31 allá, entonces iba a estar más lejos. ¿Y cómo fue para usted irse para esa finca con lo mal anímicamente que estaba? Bueno, era principalmente que no conocía a ninguno de los chicos que estaban allá, entonces no tenía con quién hablar. Y primero que todo, un 31, entonces yo me acuerdo que me senté por allá en el pasto y nada más me ponía como a pensar y llorar. Y yo no he podido hablar, imagínate, en ese momento no había podido ni hablar con mi familia para decirle estoy aquí en Ciudad Don Bosco. Ellos no sabían dónde estaba yo. Exacto, pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, usted ya se fue acoplando a la situación, incluso le fue cogiendo cariño a la institución que lo había recibido, Ciudad Don Bosco, donde usted se dio cuenta de algo muy importante, que pese a que usted tenía un historial muy triste, con muchos vacíos, que había pasado por hechos tan dolorosos, había jóvenes que tenían historias tanto o más tristes que la suya, ¿no es así? Sí, ya pues pasando el proceso de Ciudad Don Bosco e ir conociendo amigos, pues me contaban, siempre me decían, ¿usted por qué está aquí? Yo nunca contaba por qué estaba, a los chicos nunca les decía, pero el que era así más amigo mío, de pronto sí le decía, es que yo estoy aquí porque pasó esto con mi mamá. Pero cuando yo le decía, ¿y usted también por qué está aquí? Ahí mismo decían, es que me pasó esto y lo otro, y yo decía, o sea, lo mío es duro y lo de él también es muy duro. O sea, habían historias también como muy trágicas que yo decía, es que a mí no solo me pasa. Y por ejemplo, ¿qué tipo de jóvenes están allí? ¿Por qué cosas han pasado? Bueno, Ciudad Don Bosco recibe a chicos en programas que se llama Forjadores de Esperanza, que son chicos menores,
y talleres en el que yo estaba, que eran chicos de 15 años para arriba. Pero ellos o llegamos allí precisamente por el problema mío, por ejemplo, de que no tenía una persona mayor que me cuidara. Entonces, yo cuando entré como adopción. Y hay chicos que entran porque los deben proteger, entonces entran por vulneración de derechos, otros porque la familia no los pueden tener. Todos con historiales supremamente dramáticos, supongo. Bueno, y usted se convirtió allí poco a poco como en un orientador de muchos de estos jóvenes, en un líder dentro de la misma institución y hasta en el papá para muchos. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué me volví como ese papá e imagen para muchos? Porque hasta me dicen, uy, es que algún día yo también quiero ser igual. Era porque cuando yo empecé, a mí me gustaba mucho ayudar, entonces yo empecé en las oficinas a decir, ay, venga, yo le ayudo a archivar, entonces ella me decía, ve, archive así, así, entonces yo me mantenía en las oficinas. Cuando ya pronto empezaron a hablar, a salir clubs allá de talentos, yo era quien allá me ponía pues como al tanto de tú con los muchachos, vamos a ir a jugar, vamos a esto, entonces ellos me veían más, ellos me decían que yo parecía un salesiano de Don Bosco, Ajá. que iba a ser un salesiano. ¿Qué ha aprendido allá en Ciudad Don Bosco? ¿Qué le ha aportado esto a todo nivel, esta institución a todo nivel? Bueno, Ciudad Don Bosco ha sido como mi familia, me han acogido, me han apoyado en mi proceso y yo creo que a mí, que igual y a muchos compañeros, nos han cambiado demasiado la vida y a mí me la han cambiado mucho, ya que por todo lo que ha pasado en Ciudad Bosco, estoy en una universidad estudiando, entonces ha sido otra de las etapas que he escalado. ¿Cómo es eso de la universidad? Cuando yo estaba trabajando, yo dije, yo quiero ir a la universidad y me dijeron que era un programa casa de egreso, entonces yo dije, voy a ir a la universidad y me inscribí. Cuando nos llamaron a la ciudad, dijeron, el joven John James que se inscribió al programa de gestión comunitaria para decirle que pase, entonces que haga todo el proceso de matrícula y pues eso fue lo más feliz porque había cumplido, desde que había entrado en ciudad de proponerme entrar a la universidad y lo había cumplido, entonces ahí empezó a cambiar otras cosas. ¿Cuánto lleva ya en Ciudad Don Bosco? Ya cumplí 6 años en Ciudad Don Bosco, los cuales los cumplo ahorita el 5 de diciembre, que ya faltarían 4 meses para finalizar y para otra etapa más grande de mi vida que es viajar a Guatemala. Allí dentro de la familia salesiana de la Ciudad Don Bosco, ¿qué tanto ha crecido espiritualmente? Bueno, como te dije desde ahorita, yo tengo a Dios en el corazón y pues allí lo han convertido en un padre más grande para mí, porque allí creen mucho, pues son salesianos cristianos y yo ya asisto a misa, yo antes ya rezo más cuando me acuesto, con los chicos también los guío y les digo, hay un Dios que existe, vea, pórtese bien porque Él es el único que lo ayuda y así como me ayuda a mí, yo sé que también lo va a ayudar a usted. Entonces siempre tengo esa presencia espiritual mucho, mucho en mí. Dices que ves a Dios como un papá, ¿no? Sí, yo siempre cuando me refiero a Dios, yo me refiero a Él como un padre y es ese pronto ese padre que no tuve y me lo meto en mi cabeza y digo, sí, Él es mi papá y ese quien me guía. Entonces algo malo que voy a hacer o algo malo que hice y le digo como, ay, papá, perdóneme por esto malo que hice o papá, gracias por ayudarme, pero siempre le digo eso así, como papá. James, ¿y por qué cree que Dios, que usted lo ve como un papá, permitió que usted pasara por hechos tan dolorosos, ver cómo mataban a su mamá en el centro de Medellín, o ver cómo lo separaban de su familia sin la oportunidad de despedirse? Bueno, yo no te miento que al principio dije, cuando pasó todo esto, porque a mí, ¿cierto? Y porque Dios pues me puso a sufrir, si yo no he hecho nada malo. Pero después va pasando el tiempo y conozco gente y conozco chicos y le ayudo y pasan más cosas hermosas en mi vida. Digo, es que Dios me puso para algo y Él me dijo como,
usted va a pasar por dolores muy grandes, pero eso va a tener una recompensa muy grande. Y Ciudad Don Bosco y toda la gente que he conocido ha sido ese regalo que me ha dado Dios por ese otro dolor que sufrí, que fue tan grande el de mi mamá. Bueno, ¿cómo es eso de que se ganó un intercambio para irse a Guatemala? Bueno, yo conocí una compañera extranjera allá en Ciudad Don Bosco, que es de Guatemala, y ella me dijo, ay, lo que estás estudiando, mi papá tiene una organización y es casi igual a lo que el pensum que vos me mostraste. Entonces yo le dije, uy, yo le dije, qué bacano sería hacer las prácticas allá. Me dijo, ay, espera, yo hablo con mi papá. Entonces, después en la universidad yo comenté como de el intercambio y ellos dijeron, sería muy bueno, porque como se había abierto la carrera ya, entonces dijeron, sería como dar ese paso a la carrera que usted está haciendo, ir a representarnos allá. Entonces hubo un examen que me hicieron y pues pasé, me dijeron si era como acto ir a Guatemala y empecé ya todo el proceso y ya con la organización también, empapándome de ella, lo que voy a trabajar allí. Recuérdanos cuál es tu carrera. Estoy estudiando gestión comunitaria. Gestión comunitaria. En el Colegio Bueno, Mayor. y va a Guatemala a la Fundación DECA. Háblenos sobre esta fundación. Bueno, la Fundación DECA es una fundación financiada por Ricardo Arjona. Esta fundación trabaja con niños, jóvenes y adultos mayores en las comunidades también e indígenas, porque allí también hay demasiada población indígena y ellos trabajan de la mano con esta fundación en el proceso de restablecimiento, en problemáticas que tenga la comunidad allí en Guatemala. Entonces yo lo que voy a ir a hacer es ir a reforzar y ser ese líder que creo que soy. ¿Y cuándo viaja a Guatemala? Ya viajo el 28 de diciembre, con la ayuda de Dios voy a estar allá y pues con todo el ánimo del mundo. Y si le da el quedarse, no hay problema. Bueno, si a mí me dicen, usted se va en diciembre y es 30 de diciembre, entonces donde uno pasa diciembre allá queda. Y digo, bueno, entonces si es así es porque Dios quiere que yo allá en Guatemala ayude a mucha gente y así será. ¿Qué cree usted que tiene para darle a muchas personas, James? Yo principalmente creo que mi experiencia de vida es un regalo que yo le haría a cada joven, porque más que todo me gusta es como inculcarle a los jóvenes, porque a veces creemos que todo está como perdido. Entonces yo creo que con mi experiencia y esta persona que soy ahora, guiarlos por ese buen camino, como dicen. Exactamente, a lo que acaba de decir, algo que me admira de usted, que dice que a lo largo de su vida usted siempre ha elegido el buen camino para usted y para los demás, ¿no es así? Sí, yo en mi vida jamás he peleado, pero tengo algo y es que si algún día voy a pelear, yo creo que es por esa persona que está mal. Ahí es donde voy a pelear y voy a ayudar al que se me cruce mi camino, hasta el que no se me cruce también lo voy a ir a buscar a ayudar. Tiene 20 años, pero es una persona muy madura, que sabe muy bien dónde está parado. ¿Qué sueña a futuro? ¿Qué le pide a Dios? Bueno, yo sueño y le pido mucho a mi padre que me ayude a seguir estudiando porque quiero seguir estudiando y de que si se da la oportunidad y puedo viajar por el mundo, estoy dispuesto a hacer ese borrego por todo el mundo, esparciendo todo lo que yo tenga para dar de mí. Me gustó esa palabra de borrego. Los televidentes no me van a perdonar si no le pregunto qué hay de sus hermanos, qué pasó con ellos. Bueno, mis hermanos, por ejemplo, el menor ya tiene 16 años y ya está que culmina el bachillerato. Ese es el que siempre yo estoy ahí encima diciéndole a ver las tareas, a veces voy y reclamo las calificaciones de él. Cuando no puedo lo hace mi hermano el mayor. Ya mi hermano el mayor se casó, tiene una hija de 4 añitos, ya tiene él 24 años y pues yo diría que es un hombre muy derecho porque ha tenido muchas dificultades con lo que pasó mi mamá, pero yo creo que por eso estoy ahí en el centro, para poderlos guiar a todos. ¿Y el pequeñito? Y el pequeñito ya finalizando el bachiller y le digo que cuando él mismo lo termine se presente a estudiar con becas como la que yo entré gratis también.
El año pasado le tocó exhumar los restos de su mamá. ¿Cómo fue esto para usted? Wow, eso sí, yo creo que fue más que todo sanación nuevamente, porque ya era cerrar un libro de tanto dolor. Entonces era despedirme ya de mi mamá y pues agradecerle obviamente en ese momento que ya la iba a tener por última vez, como decirle que gracias por habernos traído a mis hermanos y a mí, que eso fue lo que le dije, esas palabras, que le dan muchas gracias por habernos traído a mis hermanos y a mí, porque ella hizo algo muy grande en nosotros. Usted ve a Dios como un papá y ve también a la Virgen María como una mamá que no lo va a abandonar jamás. Sí, en Ciudad Bosco tienen demasiado lo que es María Auxiliadora y esa es la que se ha vuelto otra imagen para mí como madre. Entonces le digo a ella que como madre le dio todas las herramientas a mi mamá para ser esa gran mamá que fue. Bueno, James, muchísimas gracias por haber venido al programa. Usted es un joven admirable, así que le deseo, y seguramente todos los televidentes le desean, que le vaya muy bien en Guatemala, que haga mucho bien y que el Señor se derrame en bendiciones con usted. Bueno, Bueno, principalmente quiero agradecer por haberme invitado acá al estudio y pues darle a la gente una experiencia de vida que al principio fue muy mala, pero que de esas cosas malas siempre Dios nos tiene buenas cosas. exactamente para sacar cosas buenas. Muy amable. Y a todos ustedes que tan gentilmente nos han acompañado, que estén muy bien.